¿cómo funcionan las fases de demolición de Revit? Muy bien, las fases de Revit... Ok, 0 y empiezo. ¿Cómo funcionan las fases de Revit? Las fases de Revit normalmente se utilizan para proyectos que tienen una demolición para poder mostrar un antes y un después dentro del mismo proyecto, o proyectos muy grandes que, pues como su nombre lo dice, van a ir por fases. Entonces, ¿qué sucede en estos proyectos? Pues a veces son proyectos de hoteles, de vivienda, proyectos pues de muchos metros cuadrados donde son 1, 2, 3, 4, hasta 10 edificios o más los que necesiten, que en el momento de su construcción pues no se van a hacer todos de un solo momento, ¿no? Sino quizás en los primeros años hacen 2 torres, ya que estén funcionando hacen otras 2 torres y así se van. Entonces pues va por fases de construcciones. Para el proyecto completo pues se necesita modelar todo, y para los planos constructivos pues entonces ya los necesitaremos dividir. Es entonces que en Revit podemos encontrar lo que son las fases. ¿Dónde las vamos a encontrar? Bueno, aquí yo estoy en una vista del nivel 1 y si me voy a mi tabla de propiedades, en la parte inferior podemos ver aquí la sección que nos dice fases. Fases de filtro y fases. ¿Y cómo vamos a dividir nuestros muros? Bueno, yo aquí tengo como un espacio rectangular como un muro en medio. Si yo hago un muro nuevo, por lo menos yo traigo el Revit 2021, no me aparece la opción de darle la fase de construcción desde este momento. Si fijan en mi tabla de propiedades no me aparece. Vamos a crear nuestro muro y hasta que una vez esté creado, entonces si yo lo selecciono, me voy igualmente hasta la parte inferior, ya me aparece la fase. En las propiedades, muros y la fase en que yo lo voy a crear. Voy a seguir dando clic. Fase creada, por ejemplo, aquí podemos ver, la verdad, que si es un mono existente, un mono que se va a demoler y su fase de construcción, la primera, segunda, tercera fase. Perdón, le cambié. Voy a dar clic otra vez y fase de demolición podemos ponerle cuando se va a demoler. Se va a demoler desde un principio, se va a demoler en pues cuando se demuela, si solo hace una fase de demolición, todas se demuelen en esa fase, o en la fase 1, 2 o 3, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A todos mis muros aquí, yo los voy a poner en la fase creada, en la fase existente. Pero, por ejemplo, ahorita no se ven porque mi vista tiene un filtro. Mostrar todos. Ahorita regresamos a esta parte de aquí. Perdón, aquí unos muros que no estaban. Ahí, sí estaba. Ok. Entonces, lo repito un poco por si se confundió. Yo seleccioné todos mis muros y a todos los coloqué en la fase existente. Comenzamos de ahí. Pero su demolición va a ser diferente. Por ejemplo, selecciona ¿sabes que esto se va a demoler? En la fase 1, estos dos se van a demoler al mismo tiempo. Sí. Aplicar. En la fase 2 se va a demoler este muro. Aplicar. Y en la fase 3 se va a demoler este muro. ¿Por qué? Porque vamos a crecer espacio. Apply. Ahora vamos a crear muros nuevos, ¿no? Por ejemplo, si ahorita no lo voy a mostrar, si nosotros vamos a demoler este muro, ¿por qué lo vamos a demoler? Porque vamos a hacer entonces una división aquí. Y vamos a crecer este espacio. Algo así. Esto no tiene nada de proyecto real. Por ejemplo, voy a seleccionar los muros que acabo de crear. Y bueno, no, para que sea en la fase 3. Fase de demolición lo voy a demoler en la fase 2. En la fase 3. Y, por ejemplo, es que voy a necesitar un muro temporal aquí.
que se aparezca en la fase 1 y, se demuela, aparezca en la fase 1 y se demuela en la fase 2. Apply. Bien. Yo ya les di un cierto criterio a mis muros. Probablemente ya se les olvidó, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer filtros, por ejemplo. Ahora sí, en la tabla de propiedades pero de la vista me voy hasta la parte de abajo. Tenemos Show Complete, es decir, que me muestre todos los muros de todas las fases. Ahora, si yo lo quiero filtrar, pasa el filtro. Digo, enséñame todos los existentes. Porque ahorita todos me los puse existentes. Por ejemplo, yo ahorita le puse, muéstrame todos los de la fase 1. Es decir, me está colocando hasta que yo le di fase 1 en negrito y todos los demás me los está colocando en un gris más claro. Muéstrame todos de la fase 2. Es decir, me va a aparecer, este mono está perdido, cuáles monos de la fase 2, aquí tenía uno viejo, son los que van a existir nuevos. En este caso, este mono se construiría y estos se van a demoler. Ahí. Enséñame los monos Show All fase 3. Aplicar. ¿Qué pasó? Pues en la fase 3 ya desaparecieron estos monos, ¿no? Ya para este momento del tiempo, pues este mono ya apareció, los demás se molieron y tenemos estos al pendiente. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Demuéstrame demolición y nuevos de la fase 3. ¿Sí? ¿Cuáles voy a demoler? Voy a demoler estos dos. Aquí le di mala indicación. Por ejemplo, debería ser creado en la fase 3 y que no se demuela. Así debería de ser. Listo. Entonces, en mi filtro le estoy diciendo, demuéstrame cuál se va a demoler y cuál va a ser nuevo en la fase 3. Entonces aquí tenemos el que se va a demoler en líneas punteadas, el nuevo, completo y negro. Y si fijan, los demás ya me desaparecieron. Pero demuéstrame solo la demolición de la fase 3, entonces ya me aparece. Ahí. O demuéstrame solo el de que se va a demoler en la fase 2 y me aparecen los que se van a demoler en la fase 2, que realmente estos dos deberían de estar creados en la fase 2. Aquí me equivoqué, discúlpenme, pero que no se demuelan. Y muéstrame nuevos, es decir, que se van a crear nuevos. Estos son muros que se van a crear nuevos en la fase 2. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo cuáles muros se van a crear en la fase 2. Estos dos. Entonces, recapitulando, tenemos sin ningún filtro, me van a aparecer todos. Muestra todos los muros en la fase 2, es decir, todos los que están ya construidos, se van a demoler todos los que tienen que ver algo con la fase 2. Aquí es como, estos muros existen, pero no tienen nada que ver con la fase 2, pero van a estar presentes. Estos muros punteados se van a demoler y estos muros con las líneas bien son los que existen. Show Complete. Es decir, muéstrame lo existente, todo muro que va a existir en la fase 2 hacia atrás, ¿no? Todos los que no se demolieron, todos los que hicieron la fase 1, todos los que hicieron en la fase 2. Siguiente, Show Demo en New. Aquí me queda en la fase 2. Entonces, es decir, me va a mostrar todos los que se van a demoler y todo lo que se va a crear nuevo. Todo lo que se llegó a hacer en la fase 1, 2 o muros existentes que están presentes antes de la fase 2 no existen. Show Demo Only. Sí, solo muéstrame los que se van a demoler en la fase 2. ¿Se fijan? Solo me dejó los punteados. Y Show New. ¿Cuáles son los muros nuevos de la fase 2? Pues aquí ya me dejó mis muros nuevos de la fase 2. Podemos hacer lo mismo en la fase 3. Muéstrame los nuevos de la fase 3. Muéstrame completo de la fase 3. ¿Cómo se va a ver en la fase 3? Entonces en la fase 3 llegaba a tener estos muros construidos menos los que tenía aquí. Show New and Below. El nuevo y el que se demolió en la fase 3. Show Complete. ¿Cómo se vería en la fase 3? Show All. La fase 3, todos existentes y lo que se va a demoler. Está un poco... está sencillo, simplemente es como tener en cuenta
qué muros vamos a tener, qué muros no vamos a tener, cuál es el proceso. Y pues prácticamente, como casi todo en este programa, hay que saberle moverlo. Por ejemplo, este Show Previous Phase, o sea, muéstrame la fase 2 antes de la fase 3. Si yo le cambio aquí en la fase 2, me va a cambiar los muros como estaba. Fase 1, evolución. Los existentes. Entonces, les recomendación, vayan ustedes, exploren, muevan el programa para que les quede un poco más claro el ejercicio. Aquí solo es demostrativo. Cualquier duda o comentario, déjenlo en la parte inferior de este video. Gracias por ver.